A lo largo de la historia, el arquetipo del tonto ha sido uno de los más llamativos, divertidos e incluso necesarios en la sociedad humana. Desde las primeras culturas que conocemos, el tonto ha tenido un papel especial, uno que lo hace parecer un simple generador de risas, pero que, en realidad, es mucho más profundo. La figura del tonto nos recuerda el valor de la locura, de la diversión, y de la libertad de no tomarse todo tan en serio. Su esencia se ha entrelazado con nuestra cultura y, aunque a veces lo olvidemos, hay una parte de nosotros que lo anhela en nuestras vidas. Al observar a los tontos, encontramos una mezcla de asombro y fascinación. Son personajes que, sin esfuerzo, nos conectan con nuestra propia humanidad. Nos muestran que el orden rígido y la seriedad absoluta pueden resultar opresivos y aburridos, y que la vida también necesita espacio para el juego, el absurdo y la espontaneidad. Tal vez sea esta falta de espontaneidad y ligereza la que muchos sienten como un vacío en sus vidas, una falta de algo esencial que, sin saberlo, es el arquetipo del tonto. En un mundo que nos empuja a ser cada vez más eficientes, productivos y orientados a los logros, el tonto queda relegado a un segundo plano. Nos enfocamos en metas, en cumplir plazos, en rendir más, olvidando que el juego es una necesidad fundamental de todos los seres humanos. No solo en la infancia, sino en todas las etapas de la vida. Sin embargo, seguimos luchando por adaptarnos a esta cultura que valora la productividad sobre el descanso, el trabajo sobre el juego, y la seriedad sobre la ligereza. De hecho, esta necesidad de ser siempre productivos podría hacernos olvidar la importancia de experimentar la vida sin tantas reglas ni preocupaciones. William Shakespeare dijo una vez: "Todo el mundo es un escenario, y todos los hombres y mujeres son meros actores". En esta frase, el dramaturgo sugiere que, al igual que en una obra de teatro, en la vida interpretamos papeles según el contexto y las expectativas. Pero en esta actuación constante, perdemos de vista quiénes somos realmente y lo que nos da alegría. Nos alejamos de la espontaneidad, la autenticidad y el goce simple de existir sin expectativas. Nos volvemos rígidos, serios y, a menudo, incapaces de reírnos de nosotros mismos. Aquí es donde el tonto vuelve a tomar relevancia. Nos recuerda, en su naturaleza despreocupada, que ser humanos implica también disfrutar y jugar, permitiéndonos, aunque sea por momentos, salir de nuestros roles y experimentar la vida con ligereza. Sin embargo, el arquetipo del tonto también nos plantea la necesidad de equilibrio. No se trata de convertirnos en seres irresponsables, despreocupados de todo, sino de permitirnos dar espacio al tonto sin que su presencia domine. Aquí entra en juego otro arquetipo, el del sabio. El sabio y el tonto, aparentemente opuestos, son en realidad complementarios. El sabio es aquel que, habiendo acumulado conocimiento y experiencia, es capaz de ver el mundo con una mirada más profunda y calmada. Pero el verdadero sabio es también aquel que ha aprendido a reírse de sí mismo y a reconocer los límites de su propio conocimiento. El sabio entiende que, al final, la vida es un misterio, y que el control absoluto es solo una ilusión. A diferencia de una máquina, que sigue patrones rígidos y mecánicos, los arquetipos forman parte de la vida misma, de nuestras experiencias emocionales y de las imágenes que habitan nuestra mente. En la psicología de Carl Jung, los arquetipos son patrones universales que emergen en todos los seres humanos, conectándonos con algo más grande que nuestra individualidad. En este sentido, el tonto representa la alegría de vivir, la sencillez, la espontaneidad y la capacidad de vivir el momento sin preocuparse demasiado por el futuro o por lo que piensen los demás. La palabra tonto tiene su origen en el latín faalis, que se refiere a un par de fuelles. Esta palabra también implica, en un sentido figurado, algo vacío o sin sustancia, algo que se mueve sin un propósito aparente. Esta idea de vacío, de falta de sentido, es también parte de la naturaleza del tonto, quien, a diferencia del sabio, no necesita encontrar un propósito o un significado profundo en cada cosa que hace. Su simpleza y ligereza le permiten vivir de una manera que los demás envidiamos. Y, aunque el tonto a veces parece ir en el aire, también es capaz de encender la chispa en los demás,
de la misma manera que los fuelles generan el oxígeno necesario para mantener viva una llama. Quizás, por esta razón, el tonto ha sido una figura venerada y respetada en muchos contextos a lo largo de la historia. En el Renacimiento, por ejemplo, el erudito holandés Erasmus escribió Elogio de la locura, una obra que defendía la importancia de la locura y la insensatez en la vida humana. Erasmus argumentaba que la locura era, en realidad, una forma de sabiduría, ya que permitía a las personas liberarse de las convenciones y restricciones que la sociedad les imponía. Así, el tonto no solo es un personaje cómico, sino una figura liberadora que nos recuerda que la vida no tiene que ser siempre racional ni controlada. La obra Elogio de la locura, escrita por Erasmus, es una exploración profunda y crítica de la figura del tonto en la tradición occidental. En el texto, Locura toma voz propia y, al ver que nadie se atreve a alabarla, se presenta con orgullo, señalando que sin ella, la vida sería terriblemente aburrida y sin color. A lo largo de la obra, Locura se convierte en una crítica de la sociedad, señalando las contradicciones y excesos de todas sus instituciones, incluyendo la Iglesia. A pesar de los temores de sus amigos de que atacar a la Iglesia pudiera tener consecuencias serias, incluso las figuras religiosas encontraron la sátira de Erasmus entretenida y reveladora. Uno de los aspectos más fascinantes que presenta la locura es cómo incluso las relaciones más íntimas, como la amistad y el matrimonio, están impregnadas de ella. En estas relaciones, tendemos a ignorar los defectos de nuestros seres queridos, considerando sus vicios como pequeñas excentricidades, una cualidad que quizás sea, en el fondo, un acto de locura afectuosa. Y no es solo en el amor, también encontramos algo de locura en la búsqueda del conocimiento. Los intelectuales, por ejemplo, se sumergen en libros y estudios, dedicando su vida a investigaciones que solo algunos otros académicos podrán apreciar. En su deseo de dejar huella y ser reconocidos por otros en el futuro, la locura se burla de esta dedicación, llamándola una búsqueda sin fin de aprobación intelectual. La locura también observa cómo los filósofos, en su afán de buscar la verdad, destruyen a veces las ilusiones que hacen la vida más soportable. Los compara con críticos teatrales que, al descubrir todos los trucos de los actores en el escenario, arruinan el placer de la obra. Para la locura, estos sabios no entienden que las ilusiones y las fantasías tienen un propósito, aportan ligereza y confort en la vida cotidiana, aunque distorsionen la realidad. Aquí se revela el contraste entre la sabiduría formal y la ligereza del tonto, quien carece de la carga de sabiduría es a menudo más libre, más feliz, y está más dispuesto a disfrutar la vida tal como es, sin el peso de la crítica constante. Los tontos viven en un estado de alegría y sinceridad, sin las capas de complicación que la sabiduría parece imponer. Curiosamente, los tontos también son figuras de la verdad. Al no tener la habilidad ni la intención de elaborar mentiras complejas o manipular a otros, siempre se expresan con franqueza, sin filtros ni segundas intenciones. En esto, la locura encuentra algo admirable y esencial para la felicidad humana, la capacidad de reír y disfrutar, la alegría que trae el juego sincero y sin pretensiones. En este sentido, la locura no es solo una característica humana, sino una condición necesaria y deseable para nuestra existencia. El ser humano, al aceptar su capacidad para hacer el tonto y reírse de sí mismo, alcanza una forma de sabiduría más auténtica. La figura del tonto sabio representa un regreso a una vida más simple y una sabiduría más genuina, una que proviene no de la mente racional, sino del corazón. Aquellos que mantienen una mentalidad sencilla y tienen un corazón puro logran a menudo captar verdades profundas que escapan a quienes viven atrapados en el conocimiento y la convención. Esto es algo que muchos reconocemos cuando encontramos sabiduría en refranes y proverbios populares, verdades simples y resonantes que no requieren largas explicaciones para entenderse. El escritor ruso Fyodor Dostoyevsky captó este concepto con claridad, diciendo, «El más sabio de todos, en mi opinión, es aquel que puede, aunque solo sea una vez al mes, llamarse tonto, una facultad desconocida en la actualidad». Aquí Dostoyevsky nos invita a reconocer el valor de aceptar nuestra propia ignorancia como un signo de sabiduría genuina. En la literatura, los personajes sabios a menudo representan algo de locura, mientras que aquellos considerados locos son quienes muchas veces expresan verdades profundas y comprensiones elevadas.
Este contraste, a veces expresado como el tonto sabio, es una paradoja que hace del tonto una figura de claridad. A menudo, aquellos que son considerados tontos o locos, en realidad son observadores agudos y perspicaces de la vida. Sus palabras son incómodas, a veces incluso peligrosas, porque muestran realidades que otros preferirían evitar o mantener ocultas. El ejemplo clásico de este tipo de figura es Sócrates, el filósofo griego que decía que su mayor sabiduría provenía de su conocimiento de la ignorancia propia. Sócrates, mediante preguntas ingeniosas, desenmascaraba la ignorancia de aquellos que se consideraban sabios, revelando las falacias en sus afirmaciones. Pero, paradójicamente, él mismo se presentaba como ignorante, lo que hacía que su sabiduría fuera a la vez humilde y penetrante. Como decía Shakespeare, el tonto se cree sabio, pero el sabio se reconoce a sí mismo como un tonto. Este reconocimiento es la verdadera sabiduría, es aceptar que, en muchos aspectos, la vida es incomprensible y que nuestros esfuerzos por abarcarlo todo son limitados. En última instancia, el sabio tonto nos recuerda la importancia de aceptar nuestras limitaciones y no tomarnos demasiado en serio. Nos invita a cultivar la alegría y a recordar que no siempre es necesario buscar la verdad o la perfección en todo. La vida, en su complejidad y su simplicidad, puede disfrutarse mucho más cuando nos permitimos ser imperfectos, y cuando reconocemos que a veces la mayor sabiduría se encuentra en reírnos de nosotros mismos. Hoy en día, el arquetipo del tonto sigue presente en nuestras vidas, aunque tal vez de una forma menos evidente. Lo encontramos en los comediantes que nos hacen reír y olvidarnos de nuestras preocupaciones, en los artistas que desafían las normas y en los niños, quienes todavía ven el mundo con una frescura y una maravilla que los adultos hemos perdido. También está presente en aquellos momentos en los que decidimos ser nosotros mismos, sin preocuparnos por las opiniones de los demás, y en los instantes de juego y disfrute que nos recordamos a nosotros mismos. Para incorporar al tonto en nuestras vidas de manera equilibrada, podemos recordar la importancia de alternar entre la seriedad y la ligereza. Esto puede lograrse a través de pequeños cambios, como tomarse momentos para desconectar del trabajo, practicar actividades que no tengan una meta específica, o simplemente reírse de los propios errores. También podemos aprender a ver el mundo desde una perspectiva menos rígida, siendo capaces de encontrar humor y alegría en las situaciones cotidianas. La vida está llena de sorpresas y absurdos, y el tonto es quien mejor los entiende y disfruta. En última instancia, el arquetipo del tonto nos invita a ser más humanos, a conectar con esa parte de nosotros que anhela ser libre y vivir sin tantas presiones. Nos recuerda que la vida es breve y que, en nuestro afán por ser productivos y exitosos, a veces olvidamos lo que realmente importa. Podemos aprender del tonto, no para convertirnos en seres irresponsables o insensatos, sino para equilibrar nuestra seriedad con una buena dosis de ligereza y humor. Así, el tonto y el sabio coexisten en nosotros, recordándonos que, aunque la vida pueda ser complicada, siempre hay lugar para la risa, el juego y la autenticidad. Comparte y dale me gusta al vídeo si te ha gustado, por favor. Gracias y hasta pronto.